Buenas noches a todos. Mientras sigue entrando la gente, les compartimos alguna información tipo propaganda de cine de la jornada científica anual de la Sociedad Argentina de Lípidos, que es el 19 de septiembre. Tienen toda la información en la página de la sociedad. Por otro lado, recordarles que está abierta la inscripción todavía de los cursos, de 4 cursos de la Sociedad Argentina de Lípidos: actualización en dislipidemias primarias, diagnóstico y tratamiento, trastornos lipídicos menos frecuentes en pediatría, trastornos lipídicos en la mujer y genética básica en consultorio de dislipidemia. Bueno, gracias a todos por sumarse, intentando ser puntuales. Vamos a tratar un tema súper rico, interesante, que nos da siempre dudas. Tenemos dos speakers de altísimo nivel, así que vamos a intentar aprovechar la jornada muchísimo y todas las preguntas que tengamos las podemos guardar o ir haciendo en el chat. Bueno, tengo el placer de presentar al primer speaker, que es Gerardo Liquir. Es médico especialista en clínica médica, certificado en hipertensión arterial, experto en lípidos por la Sociedad Argentina de Lípidos, miembro de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y exdirector del Consejo de Aterosclerosis y Trombosis de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, muchas gracias, gracias Melina, gracias Maribé, saludos Alberto, un placer estar aquí, transcurriendo, digamos, hilando una cuenta más en una cuenta como la de los collares en este hilo dorado que recorre a la sociedad de lípidos desde hace muchos años. Hoy resumimos, me parece que en el Ateneo, desde los inicios, con el doctor Lorenzati, que ha sido fundador y primer presidente. Después, bueno, otros expresidentes como yo, Melina, Maribé, que también forman parte de la comisión actual, y ustedes, el público, llamémoslo, que seguramente serán los próximos directivos, y probablemente dentro de ustedes, dentro del público, haya el próximo presidente. Así que, bueno, le auguramos a la sociedad de lípidos un gran presente como lo tiene y un gran futuro. Así que los esperamos en septiembre, por supuesto. Y este tema del HDL es un tema importante y relevante, discutido y que todavía sigue estando abierto el final, así que por algo está en este Ateneo. Yo voy a hablar de este rol dual. Vamos a hacer un repaso, vamos a ir desde lo clásico hasta lo más novedoso. Voy a hablar un poco de epidemiología sin meterme en tratamiento porque es el tema de la siguiente conferencia. Esto es lo clásico, que ustedes seguramente están al tanto, lo han leído. eh, la relación entre el HDL y la enfermedad cardiovascular, una relación inversa, quiere decir que inversa quiere decir que a menor HDL, más enfermedad cardiovascular, y a mayor HDL, menos enfermedad cardiovascular. Y esta relación fue descrita, yo les puse acá, en un estudio poblacional, el estudio de Tromsø, publicado en el 76. Fue un estudio de casos y controles, eh, casos, digamos, casos de enfermedad cardiovascular, de infartos, ¿no? Fíjense, 6.500 hombres, se los siguió a 2 años, y en él se vio que el riesgo coronario estaba inversamente relacionado con la concentración de colesterol, de HDL, y directamente relacionado con el colesterol, fíjense, de densidad menor de 1063, o sea, de lo que hoy día conocemos dentro de esta separación que se hacía en esa época con ultracentrífugas de las partículas que hoy llamamos aterogénicas, LDL, VLDL remanentes. Esto es todo lo que nosotros sabemos.
Tengan en cuenta que esto ocurre 30 años después del inicio del estudio de Framingham. Fue un estudio que se hizo en la población esta de Massachusetts. Casi un tercio del pueblito, llamémoslo, participó de este estudio donde se quería saber por qué la gente se infartaba, ¿no? Ahí en el estudio de Framingham supimos que el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la hipertrofia ventricular, determinada por electrocardiograma, producía los infartos. Pero había gente que no tenía ninguna de estas patologías y seguía teniendo infartos. Bueno, el Tromso viene con posterioridad del Framingham a tratar de encontrar cuáles eran los factores relacionados. Y fíjense que esta relación es independiente, esto es importante destacar, que la relación no depende de otros factores. O sea, vos podés tener triglicéridos normales, presión arterial normal, no fumar, ser delgado, tener colesterol normal, y si tenés HDL bajo, vas a tener más problemas cardiovasculares. Esto quiere decir que es independiente, que no depende de la coexistencia de otros factores. Que sea independiente no quiere decir epidemiológicamente que sea causal, ¿no? Todavía falta mucho para llegar al concepto de causalidad. Entonces, esta relación la podemos observar. A raíz de esta primera observación, se hicieron otros estudios prospectivos, en este caso en Estados Unidos, y después un estudio alemán, donde también se observó esta relación inversa. Quedémonos con esto, para ponerlo en números. Por cada incremento de 1 miligramo en el colesterol del HDL, se reduce la enfermedad coronaria 2% en hombres y 3% en mujeres. Estamos hablando ya de la década del 80. Acá les traigo el Framingham, el Mr. Fit, el estudio de las clínicas lipídicas, fue un estudio ya con intervención. El estudio PROCAM, en Alemania, dirigido por eh, Gerasman, que alguna vez, no sé si vino a la Argentina, pero seguía estando, hasta hace pocos años seguía estando activo. Inclusive el score de PROCAM incluía el HDL y los triglicéridos en la estratificación del riesgo, ¿no? Entonces, tenemos esta relación que es eh, inversa, independiente de otros factores determinantes como los que vimos, aunque depende parcialmente de las partículas de no HDL, lo que son los remanentes. ¿Qué quiere decir independiente? Bueno, lo que les dije, fíjense en el cuadro del medio, esta relación inversa, o sea, sube el HDL y baja la enfermedad cardiovascular. Y en gris es el análisis de los datos sin ajustar. Y en negro, ajustado por diversos factores de riesgo, como los que les mencioné. Con el no HDL, fíjense que también es independiente. Pero miren qué pasa con los triglicéridos. Después, en la reunión que tengamos en la Sociedad de Lípidos, vamos a profundizar por qué los triglicéridos no son independientes. Así que no quiero entrar en eso. Simplemente fíjense que el riesgo con los triglicéridos es directo, pero cuando empezamos a ajustar se pierde esa relación. O sea que el riesgo de los triglicéridos depende de otros factores de riesgo. No así con el HDL, es una relación independiente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno. Independiente no quiere decir que sea causal, ¿eh? Independiente. Y esto al día de hoy se mantiene. ¿Cuál es el principal rol del HDL? ¿Por qué es un protector frente a la enfermedad cardiovascular? Bueno, principalmente porque participa de lo que se llama el transporte reverso de colesterol. Entonces acá les puse una definición de las tantas que encontré. Es el proceso por el cual el colesterol se transporta de los tejidos periféricos hasta el hígado. Tejidos periféricos, acá podemos incluir a las células en general, pero también piensen en tejidos periféricos, piensen en arterias y piensen en macrófagos. El HDL los transporta, esta lipoproteína que está acá esquematizada, los transporta en plasma, los lleva al hígado y el hígado los elimina a través de la bilis.
Muy bien, eso es transporte, el concepto de transporte reverso de colesterol. Si avanzamos un poquito más, este es un esquema clásico, yo lo animé un poquito para hacer un poco más, poner explicitar y mostrar los componentes. El hígado sintetiza la ApoA1 que migra en posición pre-beta, porque es una ApoA discoide desnuda, empobrecida en lípidos, toma contacto, digamos, interactúa a través de este receptor, el receptor de la familia cassette, ATP Binding Cassette A1, y a través de esta interacción recibe el colesterol y las HDL que empiezan a lipidarse, se van transformando, van incorporando colesterol y hay una enzima que es la LCAT. Ustedes vayan registrando estas enzimas porque ya van a poder pensar que mutaciones y alteraciones de estas proteínas, ABCA1 por ejemplo, es muy heterogénica, no se va a formar HDL, entonces mutaciones en estas vías metabólicas o variantes de los genes que codifican para estas proteínas van a afectar el transporte reverso de colesterol. En este caso les estoy hablando de la LCAT, que es una enzima que está unida a la partícula de HDL y esterifica el colesterol que le entrega a las células y estas HDL se van transformando en su forma madura, que es como la conocemos. La HDL que migra en posición alfa, la que ustedes ven en el laboratorio, ya es la HDL madura que contiene ésteres de colesterol, ¿no? Bueno, inicialmente se transportan unas HDL, que es las HDL3. Estas HDL se siguen cargando de colesterol, se convierten en HDL2 y estas HDL llevan el colesterol al hígado. Y acá tenemos que pensar en dos vías, la vía directa y la vía indirecta. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque la vía directa es a través de este receptor SRB1 de la familia de los Scavenger Receptor. También se lo llama un docking receptor, porque las HDL se unen a este receptor, intercambian, el mecanismo no se conoce bien cómo es el intercambio de ésteres de colesterol a través de esta proteína y entra al hígado y las HDL se reciclan, se vacían, docking receptor, como un puerto donde llega el barco, entrega el colesterol y vuelve a pegar toda la vuelta. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esta vía directa, llamémosla, es la vía principal en ratones. En humanos es menos del 20%, 25%. Yo acá lo hice un poquito más complejo porque tiene más elementos. Entonces, la vía directa que vimos recién a través del SRB1 es una vía de menor cuantía. La vía indirecta es la principal vía en seres humanos, que lo transporta a las VLDL y a través de las LDL entran al hígado mediante el receptor de las LDL. Y esto es importante que lo señalemos porque ¿qué pasa con los fármacos inhibidores de esta enzima? Es decir, uno inhibe, bloquea la CTP, las HDL van a estar llenas de colesterol, ¿no? O sea, aumenta el colesterol dentro de las HDL, disminuye VLDL y disminuye el beta shift a partículas de LDL, baja las LDL también, algunos, los moduladores no, los inhibidores fuertes sí, pero el transporte reverso de colesterol puede verse afectado. Entonces, esto es importante porque uno puede tener, como se dice, la foto, que es que el HDL está alto, pero la película, que sería la parte dinámica, el transporte reverso de colesterol, estará afectado. También sabemos, por ejemplo, la atorvastatina, ustedes vieron que a medida que aumenta la dosis de atorvastatina, el colesterol HDL sube menos, es como que baja el HDL. No es que lo baja, sino que sube menos. Pero la atorvastatina aumenta la actividad del SRB1. Entonces, hace este proceso mucho más eficiente. Entonces, las HDL nunca están llenas porque siempre enseguida descargan su colesterol en el hígado. Entonces, no confundirse con los valores de HDL con que esto representa sí o sí el transporte reverso de colesterol. Y las HDL, yo un poco les fui mostrando, pero hay que considerar que son lipoproteínas muy heterogéneas, hay varias
conformaciones. Yo les mostré la PreBeta1, la HDL2 y la HL3, cada uno con diferente movilidad electroforética y si comparamos diversas formas de clasificar, acá está la antigua clasificación de Alaupovich, LPA1, LPA1A2, fíjense cómo hay superposición bueno, les traigo esto porque dependiendo qué fracción de HDL cambia con los fármacos, vamos a tener diferentes efectos. Entonces, vimos que el flujo de colesterol mediado por las HDL evita el desarrollo de una placa vulnerable y tomar en cuenta también, cuando analizamos qué pasa con el colesterol de HDL, qué pasa con las HDL, tener en cuenta otras funciones que tiene antioxidante, antiinflamatorio, citoprotección, vasodilatador, antitrombótica, antiinfecciosa. ¿Qué quiere decir antioxidante? Bueno, si vos pones en un tubo de ensayo unas LDL y le pones sustancias oxidantes, esto sería como un ensayo in vitro, las LDL se oxidan, pero si en ese frasquito además vos pones HDL, el tiempo, el lag time, el tiempo que demora las LDL en oxidarse, se prolonga. Eso quiere decir, por ejemplo, que son antioxidantes. Y así podemos hablar de cada una de estas funciones. Acá yo les traigo un viejo, está con otras letras, una vieja diapositiva que presentamos en un trabajo junto con el doctor Brites del Laboratorio de Lípidos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Un clásico esquema de aterosclerosis, las LDL penetrando, se oxidan en el espacio en el espacio subendotelial, son captadas por los macrófagos, se forma la estría grasa, y lo que yo acá les quiero señalar, que tengan en cuenta que esto que les dije, las HDL disminuyen la oxidación de las LDL. Y esto es independientemente de la cantidad de HDL que haya. Entonces, no confundir cantidad con función. En contraste con estos datos observacionales que estuvimos viendo, para tratar de establecer la causalidad se hicieron estudios de randomización mendeliana. Y como pueden ver en estos estudios, donde se trata de ver qué pasa con variantes que suben el HDL, qué pasa con el riesgo cardiovascular. Y los pacientes que tienen HDL desde el nacimiento alto no tienen menor riesgo de enfermedad coronaria. Y por otro lado, los ensayos controlados con terapias que aumentan el HDL de diferentes fármacos, niacina, los inhibidores de CTP, no mostraron una disminución de los riesgos. Entonces, yo acá se los señalo, ven que hay muchas crucecitas rojas con los fármacos niacina, fibratos, inhibidores de CTP, también con los fármacos nuevos, y no me quiero meter acá, seguramente se va a hablar a continuación. Recientemente, en las últimas semanas, se han publicado los resultados disappointed, digamos, desalentadores con fármacos que actúan inclusive con la función de las HDL. No ha habido beneficios de mejorar el HDL en cuanto a eventos cardiovasculares. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Los estudios epidemiológicos muestran esta relación inversa entre HDL y riesgo cardiovascular, pero los estudios de causalidad, y ya sea estudios de randomización mendeliana o de intervención, muestran que no hay una relación directa. Entonces, podría ser que esta asociación no sea de naturaleza causal. Y esta, como última diapositiva, fíjense que en niveles bajos de HDL hay riesgo aumentado, pero en niveles muy, muy altos también, y ahí podríamos pensar, como les mostré cuando les hablé de la CTP, que podría tratarse de variantes genéticas o de HDL disfuncional, como se ve en los pacientes con diabetes o con enfermedad coronaria, que tienen unas HDL disfuncional que independientemente del contenido de HDL, de colesterol, las HDL tienen más enfermedad cardiovascular. Así que, bueno, con estos mensajes, si ustedes quieren, bueno, es más importante la cantidad de la función, lo dejamos abierto, probablemente no tenga una respuesta, y bueno, veremos qué pasa en la próxima conferencia, en la próxima clase, y nos reencontramos en las
preguntas. Con la paloma de Picasso, que pensando en que el mundo necesita paz, bueno, vamos a dar por terminado la charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Un honor presentar a este otro orador, que es Alberto Lorenzati, que igual que Gerardo es conocido por todos nosotros. Alberto es codirector del Instituto Médico DAMIC, Fundación Ruscullera de Investigación en Medicina, presidente de la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Así que es un placer, un gran amigo de mucho tiempo, de muchas décadas. Es un placer presentar al siguiente orador, que es Alberto Lorenzati. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias, Melina, gracias por la invitación y para mí es un motivo de gran satisfacción estar en este Ateneo que ya se ha hecho un clásico de la Sociedad Argentina de Lípidos, en la que tanto esfuerzo se ha puesto durante 20 años, que fue ahora 21, porque fundamos la Sociedad Argentina de Lípidos en 2003 y realmente ver cómo crece, cómo se ha consolidado, es un motivo de gran satisfacción para mí. Bueno, me habían pedido que hablásemos de nuevas drogas dirigidas a HDL. Estos son mis potenciales conflictos de interés y voy a tratar de tener un punterito para señalar algo si hace falta. Bueno, Gerardo ha descrito muy bien una secuencia de 50 años desde el nacimiento de la idea de que las partículas de HDL son el colesterol bueno, con los estudios que él mostró, pero realmente hoy deberíamos pensar que lo único que realmente está vigente es digamos, como elemento práctico para nuestra clínica es el no HDL colesterol, porque esa curva en U que mostró al final Gerardo es muy decidora, le va tan mal a los que tienen poco como a los que tienen mucho, cosa que antes pensábamos que no era así. Venía una paciente al consultorio con 80 de HDL y un poco más la felicitábamos. Bueno, la medicina va evolucionando y por suerte, y acá varios de los que estamos aquí nos tocó los inicios de la medicina basada en la evidencia. Melina se debe acordar, no me acuerdo si estaba Carlos Cuño también, en una visita a Canadá recién nacía la medicina basada en la evidencia y nos insistieron mucho en varias clases en esto y realmente es lo que ha hecho que la medicina hoy haya progresado tanto, ¿no? Y dejamos de usar tantas cosas que no servían para nada, como los vasodilatadores cerebrales, etcétera, etcétera. Y con el HDL hemos visto y vivido también algunos cambios, porque han surgido importantes dudas sobre el papel del HDL en la reducción del riesgo cardiovascular. Esto lo mostró muy bien Gerardo, no quiero pisar la conferencia de él, simplemente como antesala de lo que voy a mostrar, el fracaso de la niacina. Miren si hemos insistido con la utilización del ácido nicotínico, los fibratos también, no están en estas letras, pero también han fracasado, la verdad, han fracasado, sirvieron en la era prestatina, pero en la era postestatinas no, y los primeros inhibidores de CETP. Pero sigue habiendo mucha duda respecto a conceptos que no están completamente demostrados, si realmente la funcionalidad de las HDL es lo que importa, si la ApoA, la cantidad de partículas, o más interesantemente, el eflujo de colesterol, o sea, el transporte reverso de colesterol es lo que cuenta. Y digo esto que resultaba la función de las HDL una prometedora hipótesis. ¿Por qué he puesto así en pasado? Porque esto lo tomé
de una publicación del año 2015, o sea, hace 9 años, como cuando todavía existían muchas expectativas sobre fármacos que aumentan las HDL o que reemplazan a las HDL, como serían los miméticos de HDL. Por supuesto que una visión diferente, miren qué interesante el gráfico de la izquierda de este autor donde dice que, bueno, aumentar, llenar la balanza de HDL no sirve para modificar el riesgo cardiovascular y habría que pensar en específicamente tener de target, por ejemplo, al HDL sub 3 o utilizar HDL reconstituida o mejorar la función. Pero realmente, hoy por hoy, no existe claridad de que eso realmente traiga beneficios. Y esto lo mostró Gerardo. La HDL nativa tiene propiedades que se han dicho aquí, que van desde lo antiinflamatorio, etcétera, etcétera, no solamente antioxidante, no solamente el transporte reverso de colesterol, pero esto es muy complejo. Las HDL son heterogéneas, tienen muchas apoproteínas o apolipoproteínas, muchas enzimas, lo cual hace realmente un objetivo terapéutico no fácil de abordar exitosamente. Pero quizás donde más se haya invertido desde la hipótesis hasta los recursos que se pusieron fueron en los miméticos de HDL. Intervenciones basadas en APO1, y les muestro fármacos aquí, MDCO216, SER001, esto lo mostró Gerardo también, y el más reciente y atractivo, CSL112, todos ellos intentando mejorar el transporte reverso de colesterol. La hipótesis es absolutamente válida, sigue siendo válida, pero ya vamos a tratar de analizar lo que ha sucedido hasta aquí. MDCO216 tiene ApoA1 milano recombinante, SER001 contiene ApoA1 humana recombinante, CSL112 ApoA1 nativa aislada de plasma humano. MDCO216 y SER001 no lograron reducir significativamente el volumen de la placa en estudios con un método bastante preciso como es la evaluación con eco transcoronario, que es el IBUS. Y el CSL112, desde que aumenta significativamente el transporte reverso de colesterol, ha sido lo más expectable hasta aquí. Un segundo que se me traba un poquito. Miren ustedes esto, de estos tres compuestos que yo les muestro. Prácticamente 20 años de esfuerzo de investigación, APO1 Milano, SER001 y el CSL111 y después CSL112. Y había mucha expectativa con el estudio AEGIS, porque la racional de esto es muy clara y este esquema que no es para que nos mareemos porque todavía tenemos que hablar de inhibidor de CETP, pero esto lo explicó muy bien Gerardo, pero aquí el CSL112 actúa aumentando la cantidad de pre-beta HDL, o sea, los carritos vacíos que se cargan de colesterol libre desde los tejidos periféricos y encima CSL112 potencia la LCAT, que Gerardo describió muy bien como una enzima muy favorecedora de este proceso de transporte reverso de colesterol. Pero, ¿qué ha sucedido hasta aquí? Hay diferencias. Por ejemplo, estas tres formulaciones tienen distintos fosfolípidos, lo que afecta sus características. El APO1 milano después se vio que promueve el catabolismo de la APO1 endógena, o sea que si yo le estoy dando APO1, pero la que tengo es deteriorada por lo que yo le estoy dando, estoy haciendo mal negocio. Lo mismo MDCO216
interfiere la esterificación del colesterol, que es clave, porque si logramos esterificar más colesterol y llevarlo con las HDL, es como si concentráramos el colesterol para llevarlo más fácil si lo compactásemos para el transporte reverso de colesterol. Y el CSL112, desde que aumenta la actividad de la LK, que es responsable de la esterificación de colesterol, mejora claramente el transporte reverso de colesterol. Lamentablemente, quienes pudimos concurrir al ACC 2024 este año en Atlanta, vimos la presentación del AGEGIS 2, donde no redujo significativamente el riesgo de eventos recurrentes luego de un infarto. Miren ustedes, hay una tendencia a los 90 días, a los 180, a los 365, o sea, al año, pero no hubo significación, no alcanzó la significación estadística en términos de disminuir los nuevos eventos en una población de altísimo riesgo, como son los pacientes que han tenido un infarto. O sea, ¿cuál era la hipótesis? Bueno, si la gente que ha tenido un infarto durante los 3 primeros meses, digamos de otra manera, durante el primer año, tiene un gran riesgo de reeventos, si nosotros le hacemos 4 inyecciones endovenosas, una dentro del hospital, y en las 3 semanas subsiguientes inyecciones endovenosas de este compuesto, podemos lograr que el transporte reverso del colesterol se maximice y así disminuir las placas y los potenciales eventos coronarios. Y ustedes han visto que esto ha fallado. Probablemente le faltó tiempo, no lo sabemos, a lo mejor más dosis y más tiempo. Lo real es que hasta aquí no es claro que estos miméticos de HDL tengan algún tipo de posibilidad de disminuir eventos clínicos. Damos vuelta a la página y entramos en otro territorio, que es el territorio de la CETP. Ustedes saben que la proteína transferidora de ésteres de colesterol es clave para el intercambio de triglicéridos y ésteres de colesterol, fundamentalmente entre HDL, LDL y VLDL. O sea, es una enzima, perdón, clave en la homeostasis lipídica. Aquí deberíamos decir en contexto que los seres humanos y pocas especies animales poseen CETP, que lo acabamos de decir, se encarga de esa transferencia bidireccional de ésteres de colesterol y triglicéridos entre HDL, VLDL y LDL. Nuevamente decimos esto. La inhibición de CETP reduce de dicho intercambio y por lo tanto aumenta el colesterol de las HDL y disminuye el de las partículas que contienen ApoB. O sea, aparentemente un buen negocio porque sube el colesterol bueno y baja el colesterol malo de las lipoproteínas que son aterogénicas. Y sabemos que deficiencias genéticas de CETP se asocian a un perfil lipídico mejor y una reducción de la aterosclerosis prematura. Los primeros inhibidores de CETP, y acá me detengo un poco para contar parte de la historia. El torcetrapib, un gran estudio, el Illuminate. ¿Qué pasó? O sea, on top de atorvastatina, etcétera, etcétera, tuvo efectos off-target impensados. Aumentó la aldosterona, aumentó la endosterina y por lo tanto aumentó la tensión arterial y el estudio tuvo que ser suspendido. El dalcetrapib fue suspendido por futilidad, el estudio DAL Outcomes. Después se desarrolló el evacetrapib, el estudio se llamó Accelerate, no demostró disminución del riesgo. Pero ¿qué pasó? Miren cómo, como dicen los gauchos, a veces la taba cae de un lado, cae del otro. Con los antecedentes previos, este estudio lo suspendieron a los 2 años y medio. Bajó
14 miligramos en términos absolutos por decilitro el nivel de ApoB. Y ustedes me dirán, ¿es poco? ¿Es mucho? Yo les digo que en el Impruvit exactamente esa fue la diferencia entre las dos ramas, la que llevaba ezetimibe más simvastatina y la que llevaba solo simvastatina. Salvo que, o digamos con la particularidad de que las curvas se empezaron a separar a los 4 años. Y este duró solo 2 años y medio. O sea, a lo mejor le faltó tiempo, porque estos fármacos producen una muy interesante reducción del LDL y de otras partículas de ApoB, como dijimos recién. Y lo que vino después fue el anacetrapib, que mostró una disminución significativa del riesgo de eventos, 9% a los 4 años, pero después hubo una extensión y la disminución del riesgo subió al 20%, pero ya el fabricante había o tenía prácticamente decidido discontinuar porque es extremadamente lipofílica el anacetrapib y se acumuló en tejido graso meses después de la última dosis y por lo tanto fue discontinuada. Y lo último que tenemos y que no quiero dejar de mencionar es que se ha visto que estos inhibidores de CETP reducen significativamente el riesgo de una nueva aparición de diabetes. Esto es muy interesante porque estamos todos los días analizando qué pasa con los inhibidores de PCSK9, se aumentan los nuevos casos de diabetes, con la estatina lo hemos visto, y siempre existe esa preocupación, y sin embargo, esta sería una clase terapéutica que reduce significativamente el riesgo de nuevos casos de diabetes. Y acá, con orgullo de argentino, digo que el autor principal de uno de estos metaanálisis es Walter Mason, y también Melina está entre los autores. Ellos encontraron un 12% de disminución haciendo el metaanálisis, ¿no?, de los nuevos casos de diabetes, y el grupo de Castellane encontró el 16%. Pero esta es una característica no menor para esta droga. Hoy lo que tenemos es el obicetrapib, que es el que ha seguido en desarrollo, el más nuevo, y el que ha seguido en desarrollo, que tiene algunas características que la resumen muy bien esta gráfica. Por ejemplo, aumenta el HDL, eso ya lo sabemos con todo, más del 100%, pero quizás eso no es lo interesante. Lo interesante es que aumenta mucho ApoE y por lo tanto se está investigando si tiene algún potencial o alguna potencial aplicación en pacientes con Alzheimer. ¿Qué es lo otro que produce? Disminuye LP pequeña a. ¿Cuáles son las hipotéticas razones? Y bueno, al disminuir colesterol en las lipoproteínas que contienen ApoB, también de algún modo esto afecta a la LP pequeña a. Pero bueno, si esto tiene alguna traducción en disminución del riesgo, no lo sabemos. Y lo que sí está más claro, que disminuye LDL, disminuye ApoB, y probablemente habría que pensar que esto pueda disminuir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y sobre la base de una publicación de Castellane, yo le puse un título a los párrafos que siguen. Nace una estrella, nos preguntamos, porque realmente si uno se pone a ver, es de nueva generación, es oral, una vez al día, 10 miligramos, o sea, dosis baja, y está revirtiendo el historial negativo de esta clase terapéutica. Reduce en forma potente LDL, o sea, lo estamos hablando en un Ateneo sobre HDL y yo no les voy a decir nada de HDL, como podríamos decir, y la verdad importa poco que suba tanto el HDL. Acá lo importante es que baje el LDL, el no HDL, el ApoB, la cantidad de partículas LDL, la cantidad de LDL pequeñas y densas, la LPA, y por supuesto aumenta las HDL pre-beta, el carrito vacío, las partículas maduras, ApoA1 y ApoB. ApoA, perdón. Otro aspecto interesante, no es solamente evidente en monoterapia, sino en combinación con estatina y ezetimibe. O sea, hay autores como Ballantyne que dicen y han publicado que esto se potencia, así como decimos que la estatina y el ezetimibe
tienen efecto complementario. Bueno, aquí habría un efecto complementario del obicetrapib con estatinas y con ezetimibe. Ahora, ¿por qué es más potente que el anacetrapib, el evacetrapib? Y si bien no está debe estar determinado, pero no está claramente publicado cuánto tiempo se puede llegar a quedar en el tejido adiposo, se sabe que es claramente la menos lipofílica de todo el resto de los inhibidores de CETP. O sea, el anacetrapib que se sacó de investigación era porque era muy lipofílico, iba a parar al tejido adiposo. En esta publicación de Ballantyne, él especula o plantea que la inhibición CETP no solamente frena el transporte bidireccional, que ya estamos viendo que es beneficioso entre HDL y lipoproteínas que contienen ApoB de ésteres de colesterol, sino que hay una mayor excreción, transintestinal de colesterol, que esto es un mecanismo interesante y que no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con los receptores y por lo tanto una ventana de oportunidad para la hipercolesterolemia familiar y que aumenta la inhibición CETP, los receptores que habló Gerardo, es scavenger receptor B1 y la cantidad de receptores LDL. O sea, realmente parece todo muy lindo, pero lo más lindo es ver esto. Fíjense ustedes todos estos estudios, fase 1, TULIP, Rose 2, un estudio en Japón, la disminución de LDL en promedio 45%, de ApoB en promedio 30%, no HDL en promedio 40%, podemos decir. Y acá otros parámetros lipídicos, podríamos decir el número total de partículas, 55%, y sumado ezetimibe, 70%, las pequeñas, 92, 95, las pequeñas y densas 30 y 44, la LPA 47 y 40%, on top de estatinas y ezetimibe, que sabemos que no tiene efecto sobre la LP pequeña a. O sea, realmente muy interesante. Probablemente esta puede llegar a ser la primer droga, y ya termino con esto, de esta clase terapéutica en aparecer para la utilización en la clínica cotidiana. Y hace pocas semanas, New Amsterdam, que es la farma que ha desarrollado esta molécula, lanzó un press release con los resultados del estudio Brooklyn. El Brooklyn y el Broadway son dos estudios de seguridad y eficacia cortos, de un año y un mes. El Brooklyn en hipercolesterolemia familiar heterocigota, el Broadway en enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, aunque allí también puede haber con hipercolesterolemia familiar, y ustedes ven que no está publicado todavía, esto es el press release, dicen que el obicetrapib disminuyó al día 84 un 36%, y al año un 41% el LDL comparado con placebo. Realmente interesante, y esperemos por el particular mecanismo de acción, esperemos que realmente no aparezca ningún hecho que haga que tengamos que desestimar esta droga, porque realmente podría ser una solución, sobre todo si va combinada con estatina y ezetimibe, utilizando la inhibición CETP, mecanismo por fuera de los receptores LDL. Y termino entonces diciendo que miméticos de HDL no han logrado demostrar un claro efecto beneficioso. El obicetrapib es una nueva generación de inhibidores de CETP, excelente seguridad y tolerabilidad y con importantes reducciones de lipoproteínas aterogénicas. Es un agente prometedor y puede, lo que yo decía recién, que sea el primer inhibidor de CETP disponible para uso
clínico. Bueno, muchísimas gracias y, y bueno, esperamos los comentarios de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Agregaría nada más que hay un estudio en marcha con eventos para ver eventos de Obicetrapib, el estudio Prevail, Prevail, sí, ese que está corriendo, ya terminó la inclusión 9.000 pacientes en el mes de abril de este año y se espera que los resultados estén en 2026, 2027 probablemente. buenísimo. Bueno, hay varias preguntas, hay preguntas en el chat. Maribel, ¿querés leer alguna? Tengo de Walter, de César. Una de las preguntas se refiere a si habría que medir la funcionalidad del HDL desde la práctica clínica. Yo no sé cómo se mide la funcionalidad del HDL en la práctica clínica, supongo que es solamente a nivel de investigación. En los pacientes que tienen más de 65 de HDL. Medir la funcionalidad de HDL en la clínica no es simple, hay métodos de investigación para hacerlo, eh, pero bueno, podría ser porque si pensamos que los individuos que tienen, no sé si 65, pero los que tienen HDL elevada tienen también un riesgo aumentado, bueno, habría que buscar por ese lado si tiene alguna justificación en cuanto a la funcionalidad del HDL, pero en la clínica no, por lo menos que yo sepa, no parece ser un método simple, por lo que he leído hasta aquí. Gerardo, no sé si vos querés agregar algo. No, coincido con lo tuyo. Comenté algunos, rudimentariamente, algunos ensayos, son de laboratorio. Ahí Valeria me dice que sí, que, bueno, ahora ella podrá ampliar en el laboratorio que se hace, pero en la práctica clínica eh, no se mide. Pero lo que se podría ver es si, en definitiva, ese HDL está cumpliendo la función. ¿Cómo se ve si cumple la función? Bueno, pensemos lo siguiente, si no cumple la función las HDL, ¿qué va a haber? Aterosclerosis. Entonces, ¿por qué no determinar la presencia de aterosclerosis subclínica, por ejemplo, con los métodos que ustedes conocen? Bueno, eso sería una forma de ver la exposición a lo largo de los años a si el HDL es protector o no. Esto que los médicos dicen compensa, no compensa, no tiene que bajar el LDL porque el HDL compensa, qué sé yo. Bueno, si compensa, entonces, bueno, no tendría que haber aterosclerosis subclínica. Si un paciente con HDL, sí, coincido con vos, Alberto, 65 no es muy alto. Ahí en el chat hablaban de 130. Nosotros en algún momento con Laura Schreier habíamos evaluado, por ejemplo, la función de algunas enzimas del metabolismo, la actividad de CTP, veíamos personas con HDL alto, muy alto, 120, 110, y aterosclerosis subclínica, que a eso me refiero. Bueno, tratábamos de ver cómo tenían algunas de las funciones o de las enzimas, veíamos la actividad de CTP. Pero en definitiva, si una persona con HDL muy alto tiene placas en las carótidas, bueno, no compensa el HDL. Ahí podríamos pensar que las HDL no están siendo funcionales. Después no sé, Vale, si vos tenés o querés hablar de métodos de laboratorio, no de la práctica clínica, Hola, ¿qué para tal? Buenas validar. noches. Sí, un poquito, coincido con lo que dijeron los dos, o sea, hoy por hoy en la práctica clínica no se mide funcionalidad, estamos muy lejos todavía, sí a nivel de investigación o en los laboratorios un poquito más especializados, que son nosotros, Fernando mide actividad de STP, de LECAT, podemos medir oxidabilidad en el laboratorio o esa función antioxidante o antiinflamatoria, pero en la práctica clínica es muy difícil, no está ni estandarizado eso, y coincido con Alberto y con Gerardo que más allá de hoy, medir un colesterol de HDL que no nos estaría indicando mucho en cuanto a lo que es el riesgo, poner y hacer foco en los otros marcadores aterogénicos, sí, que bien conocemos y que nos van a dar un mejor panorama del paciente.
Hoy el colesterol de HDL no nos está reflejando ese riesgo. Sí, la funcionalidad, pero no tenemos acceso a medirla. Buenísimo, gracias. Acá hay en el chat, Walter dice, volviendo al HDL, para enfocarnos en esto, darle un cierre a esto, la curva en U del HDL suele caer, el punto de inflexión, el base, habitualmente en valores considerados saludables, entre comillas, y no necesariamente extremos. Buscar con 75 miligramos de cilitro de HDL, ¿me alegro o me preocupo? Que es un poco un tema que va a tocar otro expositor en la jornada. Y si existe curva en U para los niveles de ApoA1 plasmáticos también, como vemos correlacionar siempre HDL y ApoA1. ApoA1, digamos, es la principal proteína de las HDL. No siempre los niveles de ApoA1 se correlacionan con funcionalidad de las HDL. Hay enfermedades, por ejemplo, las mutaciones de ApoA1 o las variantes del clúster. La ApoA1 está junto con ApoC3 y ApoA4 en el mismo clúster. Cuando se afectan las tres. No hay mutaciones, hay, digamos, pero son poco frecuentes las mutaciones de ApoA1. Por supuesto que cuando vos tenés la ApoA1 baja en estas variantes, las HDL no se forman, porque la ApoA1 en definitiva es la pre-beta HDL. Uno las llama HDL porque sabe que después van a cargar colesterol y se van a convertir en HDL, pero en realidad es la ApoA1 desnuda, pobre, la poor lipid de ApoA1 denudada, delipidada. Después hay casos muy interesantes. Lo que Alberto señaló que le gustaba de mi diapositiva, esa foto de Europa, la puso especialmente porque es de la localidad de Limone Sul Garda. Es un pueblito ahí en Italia, cerca de Milán. De hecho, bueno, por eso el estudio el fármaco MCO, está hecho con ApoA1 de esos viejitos de esta población que son longevos y tienen HDL muy bajo. Tienen colesterol alto, triglicéridos altos y HDL bajo con una ApoA1 que es particular, tiene la posibilidad de formar puentes disulfuro entre ellas y de alguna manera es una ApoA1 que tiene una alta capacidad de transporte reverso colesterol. Esa ApoA1, cuando se la pone en infusiones, bueno, no sirve para nada, bueno, Alberto lo explicó muy bien. Con lo cual, bueno, en casos muy extremos, como el que yo les dije, el déficit de ApoA1 genético, bueno, obviamente hay una correlación. O lo mismo, por ejemplo, en la enfermedad de ojo de pescado, el déficit de LECAT, o en la enfermedad de Tangier, hay una correlación estricta entre HDL y ApoA1. Fuera de eso, yo todavía no le encontré la utilidad de medir la ApoA1 si ya tenés los niveles de HDL colesterol. Este, pero no sé, a lo mejor alguien lo mide y le encuentra la vuelta de para qué decisiones tomar. Si tenés la ApoA1. Suponete, yo te digo, tenés ApoA1 no sé, 160 y un HDL de 47. ¿Qué aportó de más? Eso yo no lo tengo claro, pero a lo mejor alguien sí lo sabe mejor que yo. Yo creo, perdón, Gerardo, que hoy por hoy, cuando uno hace el perfil lipídico expandido, cuando estamos en el consultorio con el paciente, yo te hallo la razón, o sea, uno no le presta mucha atención al nivel de ApoA1, sí al nivel de ApoA-B, que es crítico en muchos pacientes en el sentido de la información que aporta. Yo, fíjense, el último fibrato que se investigó, que es el PEMA-fibrato, yo participé en el steering committee de ese estudio, baja triglicéridos, sube HDL, sin embargo, bueno, las curvas nunca se separaron, se suspendió por futilidad. Sin embargo, subió ApoB unos cuantos miligramos por decilitro y a eso la mayoría coincide en achacarle los malos resultados del estudio. O sea,
quizás tengamos que convencernos porque haciendo memoria no vamos a encontrar estudios que bajen el ApoB y que hayan dado mal, sea con una operación, programa POSH, sea con colestiramina, sea con lo que sea, por supuesto estatinas, etcétera, etcétera, y probablemente buscando subir las HDL, ahora encontremos que hay algunos de estos inhibidores de CETP que puedan dar resultados clínicos. Yo, sinceramente, en este estudio Prevail, estoy bastante entusiasmado, si vale el término, porque realmente produce a la baja muchas de las lipoproteínas aterogénicas, LPA, bueno, ApoB, ya lo dijimos recién. Entonces, probablemente haya que definitivamente, no digo que olvidarnos del HDL, el no HDL es muy importante y está en todas las guías, pero quizás por ahora no tengamos que poner muchas esperanzas en modificar el HDL como forma de lograr la regresión de aterosclerosis. Sí, en cambio, bajar el ApoB está demostrando, sea con lo que fuese, que realmente produce beneficios claros, ¿no? Muy bien, tiempo. Leo una preguntita más del chat, porque aparte la hizo Walter. ¿El resultado negativo de los miméticos de APO1 en los ensayos podría explicarse por el poco tiempo de exposición a las drogas, porque estamos seleccionando mal a los pacientes? ¿Deberíamos buscar sujetos con disfunción de HDL y cómo hacerlo? Bueno, ya se vio que en la práctica, ¿no? Es un poco, Alberto, por ahí, de los miméticos y de los CETP inhibidores, el tiempo corto, crees, como un poco perfilaste en este segundo tema, Yo creo que conspiró contra el resultado. sí, o sea, este estudio, el que yo mostré, que se presentó en el college, y es difícil que con una intervención de un mes se logre modificar algo. Probablemente necesiten de más tiempo, pero también de mayor intervención, pero tiene problemas prácticos como es la infusión. ¿Cómo haces vos para decirle, bueno, vos podés hacer un estudio con un monoclonal, con inyecciones subcutáneas, que por supuesto es muy diferente a algo endovenoso cada 15 días, mucho más si lo haces con inclisiran, que es cada 6 meses, pero con esto, ¿cómo haces? Yo creo que buscaron la población de más riesgo y buscaron un endpoint primario que en el tiempo se le pudiese dar, o sea, en el año posterior al infarto, pero eso falló. Yo no sé, no me atrevo a decir, pero por ejemplo, el anacetrapib o el evacetrapib, el anacetrapib no por las particularidades que tiene de la extrema lipofilicidad, pero el evacetrapib yo creo que le bajaron el pulgar muy rápido y si hubiese tenido más tiempo, venía funcionando en términos de ApoB como el ezetimibe y en términos de LDL como el ezetimibe. Sin embargo, con los antecedentes previos, a los 2 años y medio dijeron, no, esto no funciona, listo. Bueno, el ezetimibe, el Improve duró 7 años para demostrar beneficio. No sé, es todo complejo con los miméticos de HDL. Yo sinceramente se ha hecho un esfuerzo muy grande, se sigue haciendo. Este compuesto CSL 112 parece ser el mejor, pero bueno, recibió un mazazo últimamente y no sé si va a continuar. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Maribé, Mati. Les Una chiquita agradecemos nomás. muchísimo. Si A ver, este último bueno, inhibidor de CETP no tendría utilidad en homocigotas, ¿no? La mayor función es a través de estimular los receptores de LDL. No, casualmente No, podría llegar a tener, podría llegar por a tener. sí, exacto. Su función va por fuera de los receptores porque bloquea la transferencia de colesterol y parece ser que la excreción transintestinal de colesterol también está aumentada, que sería otro mecanismo. Pero por supuesto, hay que esperar resultados clínicos, como todo en la práctica. ¿Está en fase 2 o fase 3? Fase, fase 3. fase 3, Fase 3. fase 3, sí.
Personalmente a mí me parece el más prometedor de toda la línea. Castellén está ahí definido por la molécula y me parece, como vos decías, Alberto, es oral, es una vez por día, debería ser bueno. Baja el LPA, baja el LDL, baja el ApoB, es sobre todo esto, ¿no? Así es. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos, a los Excelente, coordinadores, María muy Paz. especialmente a los disertantes, un lujo, ambos, y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima. Y en las jornadas, obvio, 19 de septiembre, juntos. Gracias a todos.